y sus días están llenos de aconteceres, labrados a golpes de entusiasmos, trabajos y esperanzas, con los que ha ido perfilando su propia identidad. Las Cortes de Aragón, hombre, pues donde se rigen las leyes de la autonomía. Hombre, pues las Cortes de Aragón es el gobierno aragonés. Pues bueno, serán una institución donde se dicen cosas sobre Aragón, ¿no? El que rige a los aragoneses. El órgano de gobierno de la región. Ahí donde se hacen las leyes, ¿no? Me imagino que será el órgano legislativo de Aragón. Pues yo creo que son las representantes de Aragón, una manera parlamentaria de gobierno que está aquí en España. En estos momentos me suena a mí a gobierno, a política, pero nada, ni idea, no sabría definirlo. Pues la Asamblea Representativa del Pueblo Aragonés. Las Cortes de Aragón es la primera institución de nuestro Estatuto de Autonomía. Las Cortes de Aragón representan a todo el pueblo de Aragón. Es aquí donde se hace posible y realidad el principio de participación política de todos los aragoneses, a través de los diputados que libremente elegimos. Como presidente de las Cortes de Aragón, quiero abrir las puertas de vuestra casa, las puertas del Parlamento aragonés. A través de este vídeo se pretende que conozcáis las tareas y el funcionamiento de las Cortes de Aragón. Ello será, si es preciso, para criticarlo, pero en cualquier caso para conocerlo. Bienvenidos, mi agradecimiento y mi afecto a todos los aragoneses. La convivencia armoniosa de todos los ciudadanos de una nación se basa en el respeto de las leyes que rigen un país. En los países democráticos, las leyes las hacen las personas elegidas por sus conciudadanos para esta función. En España, la Constitución de 1978 otorga el derecho a la autonomía de los diversos territorios españoles, estableciendo así una nueva distribución del poder político, al tiempo que otorga la potestad legislativa a las Cortes Generales, Congreso y Senado, cuando se trata de leyes que afectan a todo el país, y a los parlamentos autónomos en las materias transferidas y que afectan a su propio territorio. Por lo que respecta a Aragón, sus normas institucionales se encuentran redactadas en el Estatuto de Autonomía, aprobada como ley orgánica en las Cortes Generales. Las Cortes son, junto a la Diputación General, su presidente y el Justicia, una de las instituciones representativas de nuestra comunidad autónoma, acaso la primera por representar al pueblo aragonés, cuyos orígenes históricos hay que buscarlos remontándonos ya a la Edad Media. La Corte o Cortes de Aragón, ajuntamiento del Rey de los Cuatro Brazos en sesión pública y solemne según el cronista Blancas, son indudablemente el precedente histórico de las actuales Cortes, pero algo muy distinto. Concejo y consejo y ayuda al Rey, iniciadas en Cortes plenas y abiertas en la Huesca del siglo XII, ordenadas por Jaime I cuando limita a los reinos, convertidas a través del privilegio general de Pedro III en instrumento de apoyo y al mismo tiempo de fiscalización, y con todos los avatares de la historia y de la política real a lo largo de todos los tiempos. En muchos momentos son el coro del rey, como ocurre en
después del decreto de la nueva planta. En 1808 con Palafox intentan dar respaldo histórico a una gesta impar, la de la resistencia napoleónica. En definitiva, control y fiscalización de la política autoritaria del rey, intento de gobierno económico, político y administrativo de Aragón a lo largo de toda su historia. Tras la manifestación de abril de 1978, en pro de la autonomía, las Cortes de Aragón arrancan en su configuración actual a partir del 8 de mayo de 1983, fecha en la que los aragoneses acuden a las urnas para elegir a sus representantes, los diputados de las Cortes de Aragón. Días más tarde se constituyen las Cortes en su primera legislatura. Desde aquel primer e improvisado hemiciclo hasta el actual, no han variado las funciones de las Cortes. Así, la de hacer leyes que afecten a la propia comunidad autónoma, la de impulsar y controlar la acción de gobierno de la Diputación General y la de aprobar los presupuestos regionales, además de otras que señala el Estatuto, la Constitución y otros textos legales. De ello se encargan 67 diputados, 33 por la provincia de Zaragoza, 18 por Huesca y 16 por Teruel, todos ellos elegidos proporcionalmente al número de habitantes de las citadas provincias, constituyen el Pleno de las Cortes de Aragón. Señalaremos en primer lugar al presidente, máxima representación de la institución. Establece y mantiene el orden de los debates y asegura la buena marcha de los trabajos y el funcionamiento de la Casa. Es elegido por el Pleno de la Cámara. Se suspende la sesión hasta las 7:15 de la tarde. Gracias. Desde los despachos de la primera planta, la Mesa, órgano rector colegiado de las Cortes, administra la institución, fija el calendario de actividades durante el periodo de sesiones y planifica los trabajos parlamentarios. Al igual que el presidente, es elegida por el Pleno de la Cámara. Los diputados que pertenecen a un mismo partido político o coalición forman los grupos parlamentarios. Se precisa ser 2 como mínimo para constituirse en grupo, de lo contrario quedan adscritos al grupo mixto. El cambio de un grupo a otro puede realizarse en cualquier momento de la legislatura, siempre que se cumplan determinados requisitos. Los diputados de las Cortes de Aragón no trabajan solos. Para el correcto y eficaz desarrollo de su actividad parlamentaria, tienen el constante apoyo del asesoramiento jurídico de los letrados de las Cortes y el apoyo técnico y administrativo de los funcionarios y servicios del Parlamento. Estos servicios están totalmente informatizados y se integran en 2 unidades fundamentales: el Gabinete del Presidente, que presta apoyo directo al Presidente, y la Secretaría General, donde se integra la Administración Parlamentaria. Los servicios jurídicos asesoran en sus tareas a los grupos y diputados. Los servicios de intervención y de gobierno interior tratan los temas relacionados con los asuntos económicos y con el normal funcionamiento de la institución. Instalados en la capilla de San Martín se encuentran los servicios de biblioteca, archivo y documentación que, dotados de amplios fondos, mantienen contactos e intercambios bibliográficos con las Cortes Generales, asambleas legislativas de otras comunidades autónomas, centros especializados, etc. Desde el Servicio de Publicaciones se imprime y distribuye el Boletín Oficial de las Cortes y los diarios de sesiones. Por último, el servicio de Ujieres, que colabora eficazmente al buen funcionamiento de la Casa, siempre con su disponibilidad y buen hacer. La Junta de Portavoces es quien fija el orden del día de los plenos y delibera sobre todos aquellos asuntos que revisten fundamental importancia para la posición del Parlamento. Está constituida por los portavoces de los grupos parlamentarios.
A la Diputación Permanente le corresponde velar por los poderes de las Cortes cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones o están disueltas por haber expirado su mandato. El miércoles 2 de diciembre de 1987, las Cortes recuperaban para Aragón una de sus más preciadas instituciones, el Justicia. La esencia histórica de Aragón se basa en el derecho. El derecho es nuestra definición, nuestro ser. Y como los aragoneses lo saben y lo saben las instituciones, han creado, a través de nuestras Cortes de Aragón, la institución del Justicia, una de las instituciones históricas más conocidas que hemos tenido y que ahora modernamente se ha transformado en el defensor del pueblo en Aragón, dedicado a defender nuestro derecho, a defender a los ciudadanos, a defender que no existan abusos de poder, a defender que se atienda debidamente a la gente y además a la defensa del Estatuto de Autonomía y de nuestro ordenamiento jurídico, tanto civil, tanto privado como público. Esta es la misión fundamental de la institución del Justicia, creada por las Cortes de Aragón y recogida en el Estatuto como una de las instituciones básicas de nuestra autonomía. El trabajo parlamentario lo desarrollan los diputados a través de su participación en los plenos, órgano supremo de la Cámara, donde se aprueban las leyes, se elige o censura al presidente de la Diputación General o se interpela a los miembros de su gobierno. En las comisiones y ponencias se preparan y debaten los temas y asuntos que la mesa les encomienda. Existen dos tipos de comisiones, permanentes y especiales, llamadas también de investigación. Las primeras se constituyen para toda la legislatura y a ellas se incorpora un número determinado de diputados pertenecientes a distintos grupos parlamentarios. Las segundas, por el contrario, se crean para un asunto o trabajo concreto y se extinguen una vez concluido el tema que las motivó. La prensa, la radio, la televisión, como transmisores y voceros del trabajo político en favor de sus representados, los aragoneses, son visitantes asiduos del Parlamento. El gabinete de prensa de la Secretaría General de las Cortes se encarga de prestarles el apoyo que precisan. El gabinete de prensa trata de cubrir un doble objetivo. Por un lado, informar a todos los aragoneses a través de los medios de comunicación social de la actividad del Parlamento. Y por otro, completar esa información que cada uno de los diputados tiene de la problemática y realidad aragonesa con informes o con dosieres sobre temas concretos donde se refleja la problemática o las aspiraciones de los aragoneses que ellos tratan de llevar al Parlamento a través de sus propias iniciativas. La función legisladora de las Cortes, básica en toda actividad parlamentaria, se complementa con la función de control del gobierno autónomo, que se ejerce a través de mecanismos reglamentarios que van desde la propia votación de investidura, en la que se elige al presidente de la Diputación General de Aragón y se aprueba su programa de gobierno, al planteamiento de la cuestión de confianza o la moción de censura. A quien gobierna le gusta saber si lo hace con el beneplácito de la mayoría. Por eso, en la cuestión de confianza es el propio presidente del gobierno aragonés quien la plantea a la Cámara en relación con su programa, o sobre una declaración política general solicitando al Pleno que se pronuncie al respecto. Se entiende otorgada la confianza si se obtiene el voto favorable de la mayoría simple de los diputados. Si se le denegara, el presidente de la Diputación General de Aragón tendría que presentar su dimisión ante las Cortes. El descontento con la mala gestión del gobierno aragonés también puede partir del propio seno de la Cámara Parlamentaria, que en este caso podrá poner en marcha la moción de censura.
Esta es la figura con la que se puede incluso llegar a derribar al gobierno. Ha de presentarse al menos por un 15% de los diputados y debe incluir un nuevo candidato a la presidencia del gobierno aragonés. La aprobación de la moción de censura debe ser apoyada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, con lo que la Diputación General y su presidente deberían cesar, pasando el candidato propuesto en la moción a ser el nuevo presidente de la comunidad autónoma. Todavía cabe señalar otras fórmulas de control del gobierno, tales como las preguntas que los diputados pueden formular tanto al gobierno en su conjunto como a cada uno de sus miembros. Las interpelaciones cuyas respuestas siempre tienen lugar en el Pleno y que suelen provocar la apertura de un debate que eventualmente puede acabar en la votación, no de censura, en la que la Cámara fija su posición respecto al asunto debatido. Y las proposiciones no de ley, que generalmente son mandatos e instrucciones dirigidas al Ejecutivo instándole a llevar a cabo determinadas actuaciones. Además de estas funciones señaladas, hay otras que también son importantes, como la aprobación de la Ley de Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma. Son también funciones del Parlamento aragonés designar a 2 senadores que representan a la comunidad autónoma en el Senado o Cámara Alta de la Nación, así como a los miembros que componen el Consejo Asesor de Radio-Televisión Española en Aragón, o solicitar del Gobierno la adopción de un determinado proyecto de ley e interponer recursos de inconstitucionalidad. Las Cortes de Aragón se encuentran en Zaragoza, dentro del histórico Palacio de la Aljafería, monumento nacional histórico-artístico, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de la ciudad en 1985. Los arquitectos aragoneses Luis Franco Laoz, Mariano Pemán Gavín y José Manuel Pérez Latorre son los autores del proyecto de la Cámara Legislativa aragonesa, este último con la actuación puntual y exclusiva en la restauración de la Capilla de San Martín, donde se encuentra instalada la biblioteca. Nuestro trabajo en la Aljafería para realizar la sede del Parlamento de las Cortes de Aragón desde el primer momento estuvo dirigido a mantener un máximo respeto hacia un edificio absolutamente importante en la historia de esta región, como es la Aljafería, pero por otra parte introducir los elementos nuevos necesarios como para que los trabajos de la Cámara Legislativa en este edificio histórico pudieran desarrollarse con la máxima dignidad y con el máximo respeto. Se trataba de organizar de manera adecuada los espacios necesarios para el desarrollo de las funciones del Parlamento aragonés. Ello llevaba consigo el resolver el conflicto que se producía en la introducción de estructuras nuevas en un recinto histórico y antiguo, con importantes valores arqueológicos. Se trató de realizar esto con el mayor respeto y con naturalidad. La primera piedra del edificio la colocó Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe de Borbón y Grecia el día 10 de mayo de 1986. Desde el primer momento de iniciar las obras, se quiso por un lado no dañar en absoluto un edificio de primer orden como es la Aljafería, y por otro introducir las innovaciones oportunas para que la nueva sede pudiera ser digno escenario de las funciones de la Cámara Legislativa de nuestra comunidad autónoma. El 6 de julio del año siguiente se celebraba en la nueva sede el Pleno de la Constitución de la Segunda Legislatura. Las Cortes son lugar de encuentro de todos los aragoneses y sus puertas están abiertas a todos los que desean conocerlas personalmente. Son miles las personas que pasan anualmente por las Cortes, atendidas por el Servicio de Difusión, encargado de dar a conocer el funcionamiento de la Cámara de forma didáctica y amena. En este salón se reúnen 67 diputados. 16 son de la provincia de Teruel. Uno de los puntos donde resulta obligado detenerse es aquí, la Aljafería en miniatura, maqueta del monumento hecha a escala por el artista Francisco Rallo.
A través del corredor de los pasos perdidos, lugar de descanso y de pacto, de transición y receso, llegamos al Salón Sur, marco de exposiciones, discursos y celebraciones. El Salón Sur, que a su vez está abierto a la quietud y al asombro del patio de Santa Isabel. El patio pertenece al Palacio Árabe, que sirve de base al conjunto. Un palacio del siglo XI que fue sin duda una finca de recreo del Califato de Zaragoza. Hoy puede contemplarse en todo su esplendor el gran patio árabe con columnas. El salón del palacio y el oratorio, con magníficas yeserías que lo hacen un ejemplar digno de estudio. Cortando en muchos lugares la estructura del Palacio Árabe, se encuentra el Palacio de los Reyes Católicos. Se llega hasta él por una monumental escalera con amplia decoración en el techo, donde se reproduce el emblema de los reyes Isabel y Fernando. En el Salón del Trono destaca el extraordinario artesonado y la magnífica galería alta. Completa el conjunto el Palacio Mudéjar, nacido a consecuencia de las modificaciones que los reyes aragoneses fueron introduciendo en la época medieval. Al lado del Palacio Árabe se encuentra el denominado Torreón del Trovador, cuya leyenda inspiró a Verdi en su célebre ópera. Las Cortes de Aragón tienen el propósito de ampliar sus instalaciones para mejor ubicar los servicios de la Cámara, contando para ello con la cesión de nuevos espacios por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Dentro de este histórico recinto totalmente amurallado que acabamos de visitar, se asientan las Cortes de Aragón, lugar de encuentro de todos los aragoneses. Encuentro al que somos convocados cada día a través de la palabra, del diálogo, del Parlamento, único camino que en democracia puede llevarnos al entendimiento tan necesario para la convivencia de todos los aragoneses en paz y libertad. Podemos y debemos conseguirlo si en el empeño cada uno de nosotros aporta su esfuerzo y sus ganas, empentando en una misma dirección, como nos muestra Pablo Serrano en su simbólica escultura. Bien, hemos concluido la visita a las Cortes de Aragón. Sus puertas permanecen abiertas a las inquietudes y problemas de todos los aragoneses. Nuestra responsabilidad como políticos es saber buscar soluciones a estos problemas. En este noble empeño permanecerán siempre las Cortes de Aragón.